Buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y por supuesto también a todos quienes nos ven a través de nuestra señal de la internet. Y este domingo, ya nuestro pastor Tadeo concluye su periodo de vacaciones y Dios mediante estará en su horario habitual, de las 10 de la mañana, guiando el servicio. Así es que ya Dios mediante se normaliza la predicación desde el punto de vista de los pastores a partir del próximo domingo, si así Dios lo permite. Hermanos amados, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de esta carta que escribió Judas, el medio hermano de Jesús, y que es una carta, como toda la Escritura, que tiene una importancia y una relevancia fundamental en lo que es el círculo, el mundo de la iglesia. Recordamos que muchas veces nosotros pensamos que las cartas, las historias bíblicas, de alguna manera, por supuesto, tienen una primera audiencia, por así decir, que son aquellos que la recibieron, en este caso, la carta que Judas escribe, pero al ser palabra de Dios, contiene los principios eternos, las recomendaciones, las ordenanzas, los mandamientos que deben ser aplicables a toda la iglesia a lo largo de toda la historia de esta. Por eso es tan importante entender la relevancia de la iglesia. Lo dijimos la semana pasada, la institución más importante para Dios sobre este planeta es su iglesia. Y eso es algo que cuesta para nosotros como cristianos asumirlo de esa forma, porque sobre todo en este tiempo actual, donde estamos tan llenos de actividades, tan llenos de cosas, ¿no es cierto? Algunas necesarias, otras no, pero la cosa es que sí estamos llenos de cosas. La iglesia pasa a constituir una de esas cosas, ¿no es cierto? Quizás con un grado de importancia, pero no con la importancia con la que nuestro Señor Jesucristo la ve, ¿no es cierto? Y por eso es que dice que de tal manera amó a su iglesia que dio su vida por ella. Entonces, cuando dice eso, lo dice en término pasado, entendiendo, ¿no es cierto?, que Él es el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Él es el león, ¿no es cierto?, que combate por nosotros, y Él es también nuestro Padre Celestial, de cuya mano nunca jamás sus hijos podremos ser arrancados. Entonces, todo eso constituye el concepto de la iglesia. Y la preocupación de todo el Nuevo Testamento, si nosotros pudiésemos hacer un resumen temático del Nuevo Testamento, de todo el Nuevo Testamento, nosotros ciertamente no podríamos encontrar un tema más relevante que el cuidado de la iglesia, que el cuidado de la enseñanza, que el cuidado, ¿no es cierto?, de la salud espiritual de una iglesia. Y eso, desgraciadamente, también vemos que es algo que no siempre es así, porque de alguna manera el cristiano de hoy o contemporáneo, hablemos del siglo pasado y lo que va de este siglo, no tiene tanto una actitud de miembro o de siervo, sino que más bien de consumidor. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un mundo acostumbrado al consumo, y por lo tanto el consumo supone el hecho que tenemos opciones, ¿no es cierto? Entonces vengo a la iglesia con una formación inconsciente seguramente de consumidor. Entonces acá en realidad el producto sí me gusta, tiene buena música, es cómoda, hay cosas para los niños, ¿no es cierto? Y la enseñanza, bien, el culto es cortito, es acotadita, todo. Entonces, ese concepto, no digo que no sea algo lícito, por así decir, buscar una iglesia que de alguna manera podamos encontrar algo, por decirlo de alguna forma, familiar. Pero las iglesias son lugares donde lo que debiera primar es qué se enseña, qué hay desde el púlpito, por sobre todas las cosas. Todo lo demás es anexo, hermanos. La música, la escuela bíblica, es sumamente importante, pero es anexo. Es anexo. Usted elige una iglesia, y debe ser así, por la enseñanza,
por la enseñanza, tal cual dice el apóstol Pablo. Y era tal, ¿no es cierto?, la preocupación y la ocupación de los apóstoles, de los hermanos que escribieron además, como en el caso de Judas, que recordamos que en los primeros versículos Judas de alguna manera manifiesta el hecho de que él tenía otra intención, que no la revela, ¿no es cierto?, de escribir esta carta. Pero sin duda alguna él se entera de que está sucediendo un fenómeno expandido, desgraciadamente, por todo el lugar en el cual se está introduciendo la falsa doctrina. Recuerde que acabamos de terminar la carta a los Gálatas, donde la situación es la misma, ¿no es cierto? En este caso los judaizantes. En este caso a los que escribe Judas no son judaizantes, sino que son otro tipo de personajes que se ajustan más bien a lo que vemos hoy día, en nuestro tiempo, que ciertamente están corrompiendo la iglesia. Hoy día vamos a revisar desde el versículo 8 al 10 y vamos a dar lectura a esta porción en el nombre del Señor. Judas 8 al 10. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Señor, esta mañana abrimos tu palabra y disponemos por medio de tu Espíritu Santo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, Señor, para ser moldeados por ella. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice la primera frase, no obstante. ¿No obstante a qué? Recuerden ustedes que el versículo 3 dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Ese era el propósito inicial de la carta, y lo que surgió a partir de la preocupación y de la información que recibió Judas es lo siguiente: me ha sido necesario, se da cuenta, de decir, tuve que cambiar el sentido de la carta, el propósito de la carta. Judas se enteró de esto, exhortando que contiendan ardientemente por la fe. Eso, hermanos, es algo que también escasea en nuestro tiempo, el contender por la fe, no por otras cosas. Lo dije la semana pasada también. Hay mucho pueblo de Dios que contiende por política, por una serie de cosas, pero a la luz de lo que estamos mandatados a ciertamente nosotros contender. Y contender no es lo mismo que pelear. Contender es más bien debatir, es exponer, es colocar los principios de Dios por sobre nuestras opiniones, por sobre nuestra forma de pensar. ¿Y cuál es la razón? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. No se olvide eso. Siempre los apóstatas, que también los definimos, el apóstata no es alguien que se salvó y perdió su salvación. El apóstata es alguien que simplemente le gustó la iglesia, le gustó la palabra, le gustó, pero nunca se convirtió. Nunca se convirtió. Y hay una advertencia tremenda en Hechos 20, antes que sigamos. Hechos 20, recuerden ustedes, que es escalofriante y es la razón por la cual debemos cuidar la doctrina de la iglesia. Hechos 20, 27, el apóstol Pablo se está despidiendo. Este es un pasaje que hemos leído muchas veces, pero tenemos que actualizarlo. Pablo dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Por qué estudiamos carta por carta, libro por libro? Porque eso nos obliga a pasar por todo el consejo de Dios. No nos saltamos cosas. Si quisiéramos hacer cosas solamente temáticas, que no está mal que se haga de cuando en vez, entonces diría yo: mira, me gustaría hablar sobre la pasión según la Biblia. Me gustaría hablar sobre el manejo económico según la Biblia. Bueno, seguramente si estudiamos cada libro, cada carta, en algún momento nos vamos a topar con ese tema. Pero no somos nosotros, los pastores en este caso, los que elegimos el tema. Es el texto que determina el tema. ¿Se entiende? Esa es la razón por la cual hacemos una predicación
continua, sistemática y expositiva. Porque estamos obligados a pasar por esto. Es que sabes que yo no cacho nada, esta cuestión del cuerpo Moisés, no le hagamos nada, hablemos de esto. Estamos obligados a pasar por ahí. ¿Tenemos toda la información? No, pero tenemos que dar la que la Biblia entrega. Entonces, Pablo dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto mirad por vosotros. Fíjese lo primero, mirad por vosotros, cada uno de nosotros, y por todo el rebaño. Tú no vienes aquí solo por ti, tú eres parte de un rebaño. Yo vengo a la iglesia, mira, yo no miro a nadie, yo voy a escuchar al Señor. No, esa es una actitud egoísta. Tú estás aquí, eres parte de un rebaño, tus hermanos te importan. Y te tienen que importar. Por eso es tan importante, ¿por qué elegimos una iglesia? ¿Por qué somos guiados, debiera decir en realidad, más que una elección? Entonces dice, por todo el rebaño de Dios, en que el Espíritu Santo os ha puesto por líderes, por obispos, para apacentar, alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No nos olvidemos nunca de eso. Porque yo sé que después de mí, es una afirmación, hermano, no es un quizás. Es una afirmación, yo sé que después de mí, partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así discípulos. Lo hemos visto, la división en una iglesia muchas veces ocurre, y siempre, casi siempre, por no decir el 100% de las veces, ocurre desde las sillas, desde las bancas, no desde el púlpito, en la cual existe una pequeña corrupción, ¿no es cierto? Invitaciones a reuniones secretas, y con esto no estoy diciendo que uno tiene que vigilar, oye, ¿dónde estáis reuniendo? A ver qué dijeron. No, estoy hablando de cuando ya se levanta un maestro y comienza a enseñar y a asumir un rol de maestro y está de esa manera, clandestinamente, porque es la palabra que se usa, ¿no es cierto? Generando, ¿qué cosa? Problemas en el rebaño. Y el rebaño empieza a cuestionar no la escritura, sino la iglesia. Mira, lo que pasa es que en realidad no quieren enseñarte esto de los dones. Hay mucho más para nosotros. Somos hijos de Dios. En esa iglesia no hablan sobre los dones espirituales. No hablan de la lucha espiritual, no hablan del poder que hay en ti. Y como somos egocéntricos y todo, a ver, háblame más de ese poder. No dónde sale, quién lo dijo, no, háblame más de eso. Entonces, por tanto, dice el versículo 31, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de qué cosa, de amonestar. La iglesia no es un lugar para apapachar preferentemente. Lo hacemos porque todos pasamos momentos difíciles y tenemos que consolarnos unos a otros. Pero la iglesia no es la Rosa de Guadalupe. Esta cuestión es otra cosa. Aquí no venía a llorar tus penas. Cuando tienes pena, nos animamos, nos apoyamos y salimos adelante porque sí somos hijos de Dios. Y todo lo que Dios ha orquestado en nuestra vida es primero para su gloria y segundo para beneficiarnos a nosotros. Todos nosotros somos, entre comillas, por favor, más fieles cuando nos aprietan, ¿no es cierto? El apóstata cuando lo aprietan, lo suelta. El verdadero cuando lo aprietan, se aferra y se pone más fiel. Uno nunca ora más cuando está con el agua hasta acá. ¿No es cierto? Y bueno, si nosotros vemos el propósito central de todo lo que Dios nos ha escrito y nos ha dejado, es hacernos semejante a su Hijo. No olvide eso. No estamos aquí para cumplir mis proyectos, planes, mis sueños. No. Suena re feo, sobre todo para los jóvenes, pero te aseguro que si tú colocas toda tu vida bajo el control de Dios, vas a ser la persona más gozosa y más realizada que pueda existir. Mira, yo quería hacer un montón de cosas. Y no es por dármelas de nada, pero tenía aptitudes para varias de ellas. Para otras no tenía dos. Después de darme cuenta de lo inhabilidoso que soy con los dedos, jamás podría haber sido cirujano, habría dejado la téndala. Pero ahora sí. Pero cuando uno mira, es que en realidad yo, si no hubiese sido pastor, habría sido esto. Si yo no fuera cristiano, habría sido esto otro. ¿Qué te pasa? ¿De dónde sacas ese pensamiento? Casi como una carga.
Y entonces dice Pablo, y ahora hermanos, os encomiendo. ¿A qué? A Dios y a la palabra de su gracia. A la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santos. Volvamos a Judas. Entonces, estos falsos maestros se habían introducido, no estaban perdonando el rebaño, lo hacen de forma encubierta, son personas normalmente muy afables, personas muy comprensivas, personas que escuchan mucho, personas que se muestran con una cara realmente atractiva desde el punto de vista, ¿no es cierto? Hay varios aquí que no podían ser apóstatas, ¿no es cierto? Una cara atractiva y te atraen, ¿no es cierto? Partiendo por mí, y te atraen, ay, tú quedas como, oh, me encanta escuchar a este hombre. Esta hermana es tan espiritual. Si ella cuando habla, no te fijas en qué habla, sino cómo habla. Porque el diablo se viste como ángel de luz. El diablo es habilidoso. Entonces, esto, no obstante, de la misma manera, aquí vienen las consecuencias. La semana pasada vimos 3 juicios sobre, ¿qué cosa? La desobediencia, en primer lugar, del pueblo. Dios no perdonó al pueblo que pecó y que no abrazó lo que Dios les prometió. O sea, hicieron a Dios mentiroso. Y entonces toda esa generación quedó en el desierto. Y así Israel, por esas desobediencias, demoró 40 años en un trayecto que llevaría algunas semanas, se demoró 40 años y llegó con más de 600.000 personas menos. ¿Por qué? Por la desobediencia. Después habla de los ángeles caídos. Aquellos que en Génesis 6 pecaron y hoy se encuentran en prisiones de oscuridad, que no es lo mismo que el abismo, prisiones de oscuridad, y ¿saben qué están ahí? Esperando el día del juicio final, donde serán presentados todos los impíos de todos los tipos de creación de Dios, ángeles, humanos y lo que sea. Lo que sea que Dios haya creado después de eso. No creo nada más. Y lo tercero, cuando se pierde por completo la brújula de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Sodoma y Gomorra. Hagan lo que quieran, vivan como quieran, porque lo importante es pasarlo bien. ¿No es cierto? Y hay juicio sobre ello. Ahora, ese ejemplo histórico, recuerden que Judas dice, ustedes lo saben ya, o sea, ustedes fueron enseñados en esto. ¿Recuerdan la carta de Pedro que dice, yo no cesaré de enseñarles y recordarles esto a pesar que ustedes lo saben? En eso consiste la Biblia, no hay novedad en esto. Entonces dice, yo quiero que ustedes se den cuenta ahora y actualicen la situación en el sentido de que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, lo último que dice, y el versículo 8 dice, no obstante, o sea, ahora al presente. Es decir, esto no quedó sepultado en Sodoma y Gomorra. Esta rebelión, esta forma libertina de vivir, esta forma incrédula de vivir, esta forma atentando contra la autoridad como los ángeles o el desenfreno de Sodoma y Gomorra no han terminado. No obstante, porque dice de la misma manera. Una de las características de estos falsos maestros es que son de la misma manera que todo ello. También estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. 3 efectos que nosotros vemos en estos falsos maestros. Primero, son soñadores. Soñadores. Todo esto es, pero tan actual, porque muchos están enseñando sus sueños. Tuve un sueño y le dan con los sueños y escriben libros de sueños. No sabemos nada de los sueños. Lo único que sabemos es que sí, Dios le habló a alguien o a algunos en sueño en la Escritura, pero eso no dice que es una doctrina para tratar de interpretar los sueños. En la Biblia no hay indicaciones para interpretar sueños. En la Biblia hay relatos, experiencias puntuales, mediadas por Dios
y claramente especificadas y cumplidas con estos sueños. El sueño de Nabucodonosor, ahí estaba Daniel, lo interpretó clarito. No, ¿y qué querrá decir? Ahí quedaron en el suelo todos los magos, astrólogos, ninguna cuestión. Solo el hombre de Dios interpretó ese sueño, por gracia de Dios, y no aparece nadie más en toda la Escritura. Después José tiene un sueño, porque necesitaba tener un sueño claro y preciso de que María no lo había engañado, ¿no es cierto? Porque anda tú que estás recién casado con tu señor y tu señor te estoy embarazada. Y vino el Espíritu Santo y me cubrió. Somos humanos. El ángel le habló y le dijo. Después el ángel le habló y le dijo, ándate a Egipto. Claramente, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Bueno, los soñadores especulan sobre eso. Tuve un sueño. Y siempre ellos son los personajes centrales. No hay indicaciones para ellos, sino que ellos son los personajes centrales. Y te dicen cosas. Y esto no es antiguo, hermanos. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Versículos 25 al 32. Usted después, si lo anota o vuelve a ver esto, léalo con más profundidad. Jeremías capítulo 23, versículos 25 al 32. Yo, está hablando Dios, he oído lo que aquellos profetizan, dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé, igual que ahora. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? El pueblo, ¿cuál era la característica del pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías? Corrupción absoluta. Falsos maestros, falsos profetas, de entre ellos mismos. Estos profetas habían abandonado la enseñanza de Dios y lo único que hablaban eran de sus sueños. De sus sueños. No piensan, versículo 27, ¿cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Ya no importa lo que la Biblia dice. Ya no importa que la Biblia no hable nada de cómo interpretar un sueño, no dé ninguna directriz, no dé ningún tipo de señal. Pero ellos llegan a institucionalizarlo y a sistematizarlo de tal manera que hoy día se escriben libros acerca de cómo interpretar los sueños. ¿De dónde sale eso? De la imaginación humana. De mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero el modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Cuenta el sueño. No está diciendo que lo enseñe. Tú puedes contar, ¿sabes que anoche soñé? Uy, que se me venía una cosa. Uno cuenta sueños, ¿no es cierto? Pero de ahí a patentarlo como enseñanza, imposible. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver lo que tú soñaste con lo que Dios dice? Normalmente esta gente se siente especial o quiere ser percibida especial, quiere ser... Es esa enfermedad egocéntrica. Los sueños no son la forma en que Dios nos habla a nosotros. Dios habló, dice Hebreo, por muchas maneras, pero hoy nos habla por medio de su Hijo, a través de su palabra, mi palabra. El que me ama guardará mi palabra, no los sueños de alguien. Si tú tuviste un sueño, cuéntalo. Puede ser divertido, puede ser extraño, puede ser lo que sea, pero eso no es enseñanza, no es doctrina. Estos falsos maestros hasta el día de hoy se dedican a ese tipo de cosas más bien de carácter esotérico que espiritual. No confunde esoterismo con espiritualidad verdadera. Al mundo le fascina el esoterismo, pero aborrece la espiritualidad de Dios porque la espiritualidad de Dios nos aterriza. No tenemos idea de eso, ni siquiera la ciencia. Por lo tanto, no debemos olvidarnos.
atento. Cuando alguien quiera contar un sueño como una directriz de Dios, como algo específico para ti, ¿no es cierto? Mira, yo soñé anoche, hermanita, que usted, y esto viene de Dios, así que tómelo con todo el amor del Dios, con toda la fe, y como te hablan así, y el grueso de la población cristiana está con problemas de autoestima, entonces, ay, sí. Que no me gusta, que soy chico, que soy gordo, que soy negro, que soy rubio, que soy muy blanco. Mira, el Señor me dio anoche un sueño para ti, hermano, increíble. Estaba orando y esto vino a mi mente y después me quedé dormido y soñé y vi cómo tú progresabas y vi ahí. ¡Ah! Incluso si esa experiencia pudo ser real para quien lo soñó, no corresponde en absoluto a una directriz de Dios ni enseñanza. Si tuviste un sueño, bueno, cuéntalo. Pero ¿qué tiene que ver eso con mi palabra? Todo este tipo de cosas nos aleja. Y ya si no hablamos de sueños, que llegó la profeta Juana no sé cuánto, de dónde, y ahí la fila de gente, y la Juana, ¿no es cierto?, le dice, sí, yo veo al Señor y esto y acá. Y la gente, pero loca, corre. Porque no quiere la iglesia, lo que quiere es ese beneficio. Es que en esta iglesia no hacen ninguna cuestión, uno a veces, ¿qué quieres que hagamos? Esto no es un show. Esto no es para traer gente, es para traer ovejas. Las ovejas de Dios oirán mi voz y ellas sabrán e irán al redil. ¿Nos consolamos entre nosotros? Sí. ¿Nos amamos? Sí. ¿Nos cuidamos? Sí. Nos abrazamos, llevamos nuestras cargas unos con otros. Pero de ahí a amargarnos y a tirar todo por la borda, eso no es de hijos de Dios. Porque toda aflicción pasajera no se compara con lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y los que le aman obedecerán su palabra, no sueños, no profecías mentirosas, no cosas que salen de la imaginación de aquel que está o que ya se ha incorporado. Fíjate que, oye, este hermano es súper certero. Yo fui a una reunión que él hizo, fíjate, y al principio fui como medio reticente, pero después es una cosa, pero sentí un calor. Abre la ventana. Entonces, es como, todas esas cosas, sientes como un calor. ¿Qué es eso? Es pura sensación, por eso dice los sensuales, los que viven por los sentidos. No viven por lo que saben, viven por lo que sienten. Y si cualquier cosa los hace sentir bien, bienvenido sea. Contendamos ardientemente por la fe, partiendo por nosotros. Segundo aspecto de estos falsos maestros. Mancillan la carne. Mancillar la carne significa no solo el aspecto del libertinaje sexual que normalmente cae en estos personajes, ya sea con adulterio, con una serie de cosas, ¿no es cierto?, sino que también mancillar la carne significa rebajar incluso nuestra condición humana, ¿no es cierto? Por eso dice Hebreos 13:4. ¿Qué significa eso? Significa rebajar la condición. ¿Han visto ustedes videos? Yo no traje nunca más videos de gente alrededor de una supuesta iglesia ladrando como perro, gritando, tirándose al suelo. Eso es mancillar la carne. Porque aunque la carne está caída, dice, usad vuestro cuerpo para la gloria de Dios. Presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Y entonces las personas hacen todo esto, se tiran al suelo. Eso es mancillar la carne también. Solamente la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 4, que es la otra parte donde aparece esta palabra, porque la palabra más usada es degradar o deshonrar. Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Estos falsos maestros, la gran mayoría de ellos practicaba ese libertinaje sexual, pero además de eso inducían a la gente, a aquellos que les seguían, a degradar su propia carne,
haciendo cosas. Algunos se cortan, ¿no es cierto? Otros toman veneno, sacando de contexto un texto del Evangelio de Marcos. Eso es degradar también la carne. Y a eso inducen estos falsos maestros. A danzar en el espíritu vuelto loco. Está bien, tú ves tu bailecito ahí, ¿no es cierto? Pero ya cuando tu baile empieza a incomodar al resto, tú no tienes libertad de hacer lo que quieras. ¿No es cierto? Imagínate que esté predicando yo y una señora o alguien, un varón, se esté recorriendo aquí todo el rato así. La tomó el espíritu. ¿Qué es eso? Yo estoy hablando de cosas que he visto. De cosas que he visto. ¿Qué es eso? Entonces, cuidado, porque vivimos en una época en que esto está absolutamente hipertrofiado. Esto está absolutamente difundido. ¿Cómo está que un baboso tira la Biblia así y se para acá y dice, nadie va a pasar a hacerme nada? Y alguien se va a acercar y empieza lleno. Entonces, la deshonra a Dios, la mancilla del cuerpo, pero a la gente le gusta eso. Pero a los hijos de Dios no les va a gustar. A lo mejor por un rato, pero después el Espíritu Santo les va a pegar sus pellizcones. ¿Es pellizcones o pellizcones? Pellizcones, ya. 57 años de error. Pellizcones. Entonces, bueno, nunca me caractericé por la ortografía. Yo recuerdo una vez, fíjense que escribí una poesía preciosa, o sea, no una poesía, una historia preciosa que me pidieron y en todas partes era sobre el oro y en todas partes escribí oro con H. Y de ahí quedé, me hicieron bullying durante los 4 años de la enseñanza media, el oro con H. Bueno. Ahora, versículo 9. Volvamos a Judas. El oro con H. Todavía hay algunos que me escriben el oro con H. No obstante, ustedes también pueden decirme, porque ya no tengo problema de autoestima. No obstante, de la misma manera, dice el primero. Ahora el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel, el 8, después de mancillar la carne, viene, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades, de las potestades superiores. Aquí, hermanos, es donde entramos a un terreno que está también sumamente difundido. La expulsión de demonios, todo eso. Fíjense, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Las potestades superiores a las que se refiere aquí son las potestades caídas. Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Esas potestades, hermanos, para que usted sepa, están, ¿no es cierto?, condenadas, pero su condena todavía no se concreta, salvo de los ángeles caídos que ya están en prisiones de oscuridad, pero aún ellos todavía su condena no se concreta. Estas potestades todavía tienen poder y autoridad. Satanás tiene autoridad. Ellos no han sido degradados aún. Por lo tanto, el Señor dice, estos enfermos de la cabeza no saben lo que están haciendo. Blasfeman contra las potestades espirituales. Y yo te digo, sale de ahí. Y yo te digo, vete allá. No saben lo que dicen, hermano. Y pone un ejemplo increíble. Cuando el arcángel Miguel, recuerden que el arcángel Miguel es llamado el príncipe de Israel en Daniel, es llamado el jefe de los ángeles en Daniel, es el que socorrió a Gabriel, quien llevaba un mensaje a Daniel, y Gabriel, un ángel poderoso de Dios también nombrado en la Escritura, anunciador por excelencia, no podía. Era tal la presión de las potestades que vino en su auxilio Miguel. No tú, no yo. No el baboso que empieza a hacer, yo te digo, y sale de aquí, y fuera, y yo peleo con el demonio. No, no saben lo que hablan. Por eso dice el versículo 10.
Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. No tienen idea de la guerra espiritual. Tú y yo no tenemos idea de lo que pasa en el mundo espiritual. Entiéndelo. Por eso que a nosotros se nos ha dicho, ¿qué cosa? Resistid al diablo. No búscale pelea, no insúltalo, no. ¿Y cómo lo resistimos? La armadura de Dios. Y Él va a huir de nosotros. El diablo va a huir cuando vea que tú estás luchando por santidad, cuando estás en la palabra, Esa es la única forma. Estamos llamados y le meten que la palabra es el arma ofensiva, sí, pero para defendernos, no para atacar al diablo. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Tú no sabes las ganas que debe tener el diablo de destruirnos, hermano. Y entonces no juguemos a esas cosas, no existe eso. No hay en la Escritura ninguna, lo mismo que en la interpretación de sueños, no hay en la Escritura ninguna indicación de cómo expulsar demonios. Cuando dice eso, se lo está diciendo a quienes, en Marcos 16, a los apóstoles, ustedes van a expulsar demonios. Los apóstoles, cuando los apóstoles salieron de la escena, no existe registro alguno de exorcismos hechos por los seguidores de los apóstoles. Todo esto ha surgido en el siglo XX, sobre todo en esta enfermedad que habla la guerra espiritual. La guerra espiritual. Enfrentar las potestades y otra vez, amplia literatura al respecto. ¿Qué me dice la Biblia a mí? Resiste al diablo y este va a huir de ustedes. Me dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. Eso aparece en Deuteronomio. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que lo dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel. ¿No es cierto? Entonces, no juguemos a esa tontera. Y vamos, y hay que ir a sacarle el demonio. Yo participé en esas cosas, hermano, hace mucho tiempo. Campaña de sanidad. En el estadio, ¿cómo se llama? Donde están vacunando, en el estadio al lado. El Coliseo. Campaña de sanidad. Venía un ex musulmán que tenía el poder y oye, era una locura. Y yo era ujier en eso, es decir, aquellos que ayudaban a los endemoniados a entrar. Y entró una niña, ¿no es cierto? Y venía con una medalla no de una virgen, de una mujer, supongamos. Porque no es la virgen, pero ya, una medalla de oro. Y el sanador, ¿no es cierto? Hizo así, que le sacara eso. Y yo le arranqué la cuestión de oro y la tiré. ¿Y qué crees que pasó? Todos los endemoniados se tiraron como hacha a la medalla. O sea, en realidad no sé si era de oro, yo creo que suponían que era de oro. Y los endemoniados interrumpieron su tránsito para, supongamos que fue el demonio de la avaricia. Pero se tiraron ahí, porque le ponen demonio a todo. Demonio de la flojera, de la avaricia, de esto. Y eso me hizo clic. De verdad, eso me hizo clic. No porque sea mejor que ellos, no, sino porque realmente el Espíritu de Dios comenzó a redarguirme. Yo les cuento esto de primera mano, hermano. Esto pasó hace más de 25 años, hace más de 30 años. Todavía no formábamos la iglesia. Entonces, yo sé lo que es eso y desgraciadamente no ha cambiado en nada. Al contrario, ha proliferado aún más. No sabemos lo que pasa en el mundo espiritual. Resistamos al diablo y a sus huestes con lo que el Señor nos entregó para resistir, su armadura que está completita en Efesios 6. Y cada una de ellas, cada pieza es fundamental en esa defensa. Satanás no tiene potestad sobre nosotros.
Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y empieza a devorar a estas personas, a estos hermanos, como lo fui yo en algún tiempo, que ingenuamente siguen a un falso maestro, a un falso profeta, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que hacen? Empiezan a dañar el rebaño. Ese es el objetivo de Satanás. Entonces, no tenemos idea nosotros de lo que ocurre en las huestes satánicas, ¿no es cierto? Y por eso es que dice después, versículo 10, volvemos a Judas. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, no saben, creen que saben o se hacen que saben, no lo sé, pero el resultado es el mismo. Y en las que por naturaleza conocen, es decir, conocen algo de la Biblia, ¿qué hace? Se corrompen como animales irracionales, es decir, no logran razonar porque no son hijos de Dios, porque no tienen la mente de Cristo. Conocen cosas. El Papa conoce pasajes de la Escritura, pero es un demonio, es un hijo del diablo. ¿No es cierto? A no ser que se arrepintiera y hiciera una cadena mundial y reconociera a Jesucristo como su único Salvador y que ha estado enseñando mentiras durante toda su vida. Conocen algo, pero no logran razonar porque no tienen la mente de Cristo. Y tú y yo, si somos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. No es nuestra mente. Por eso es que no procesemos las cosas de Dios a través de mi mente, sino a través de la mente de Cristo. Y la única manera de procesar las cosas a través de la mente de Cristo es la Escritura. ¿Qué me dice a mí? Que ni el arcángel Miguel le metió mocha a Satanás. ¿Pudiendo hacerlo? Seguro que sí. Ahora, habrá un momento, y lo llevo en el último pasaje, Apocalipsis 12. Esto va a pasar en el futuro. Porque fíjense que mucha gente cree que Dios pelea con el diablo. Dios nunca pelea con el diablo. El diablo no es adversario para Dios. Pero sí puede ser adversario para nosotros. O sea, de hecho, sí es adversario de nosotros. Y si nosotros hacemos caso a lo que Él quiere que hagamos caso de cómo resistirlo, entonces va a estar ganando espacio. Apocalipsis 12. 12:7, bien digo. Esto está hablando del tiempo de la tribulación y en este momento, cuando ocurre esta batalla, que está descrita acá como algo que pasa en el presente de Juan, es algo que pasará en el futuro nuestro, cuando ocurra esta batalla. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, ahí se las cobró todas, luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahí fue la batalla. Ese era el momento. No en Deuteronomio cuando estaba llevándose el cuerpo de Moisés. Y son ellos. Nunca, ninguno de nosotros, nunca la iglesia guerrea contra Satanás. Porque es un ser espiritual. Y la batalla es espiritual. Nosotros somos observadores ignorantes de lo que ocurre casi en su totalidad. Tenemos destellos. Y por eso estamos llamados a tomar palco y a resistir. A resistir. No pasivamente, activamente con la armadura de Dios. Pero no prevalecieron ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los morados de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás deja en ese momento de tener acceso al cielo, ahí es completamente degradado, él y sus huestes, y es arrojado
a la esfera solamente de la tierra. Y es ahí cuando entra el anticristo y lo posee por completo y comienza la segunda fase, que es la gran tribulación. Y lo primero que hace es irse en contra de Israel. En contra de Israel. Y comienza todo ese proceso que la misma Biblia nos dice que el Señor tiene que acortarlo. Porque es tal el nivel de ira con el que baja, porque sabe que le quedan no más de 3 años para hacer lo que Él quiera antes de ser encadenado por 1000 años, donde posteriormente, al igual que los que están en prisiones de oscuridad, será juzgado. Esa es la bitácora que le queda a Satanás. Nunca la iglesia aparece incorporado en esta batalla, más que resistiendo, siendo sal y luz, ¿no es cierto?, haciendo que el diablo retroceda, pero no porque nosotros nos involucramos en una absurda jerga, ¿no es cierto?, sino que porque como hijos de Dios usamos la armadura cada día, cada momento, y resistimos al diablo y él huirá de nosotros. Entonces, estos falsos profetas de aquella época son los mismos de hoy. Son los mismos de hoy, con las mismas enseñanzas falsas, con las mismas estratagemas y con las mismas intenciones. Lo sepan ellos o no. Yo creo que hay un porcentaje que lo ignora, pero también creo que hay un porcentaje que es abiertamente agentes de Satanás. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre amado, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas. Y todos nosotros que de alguna manera, Señor, tuvimos esos tipos de experiencias, te agradecemos porque tú nos sacaste de ahí, Señor. No porque éramos mejores que aquellos que estaban en eso, Señor, sino porque éramos desde ese momento y desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, tus hijos. Y nos permitiste vivir esas experiencias, Padre, para darnos cuenta que tu palabra es la verdad. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén.